Mucho gusto, mi nombre es José Benjamín Contreras. En estos momentos voy a hablar de diccionario de datos. ¿Qué son los diccionarios? El diccionario de datos. Un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contienen las características de los datos que se utilizan en el sistema que se programa. Un diccionario de datos se encarga de identificar los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a dicha información. El objetivo es dar precisión sobre los datos que se manejan en el sistema. Estos se desarrollan durante un análisis de flujo de datos y su contenido también se emplea durante el diseño del proyecto en general. ¿Para qué sirve? Describe la composición de los paquetes de los datos en los almacenes. Especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de información en los flujos de datos y en los almacenes de datos. También identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Se desarrolla durante el análisis de flujo de datos. Funciones. Existen tres tipos de diccionarios de datos. Diccionario offline, online, inline. El diccionario offline es el que se ocupa de mantener el diccionario en condiciones para que tenga mejor función. El diccionario online es el diccionario que trabaja junto al programa sin necesidad de modificación alguna. El diccionario inline no incorpora la definición de datos en el programa, sino las carga cuando se les ejecuta. En estos momentos podemos ver la notación de diccionario de datos, signo, significado. Igual significa está compuesto por más y paréntesis optativo, puede estar en presente o en ausente. Las corcheas, iteración. Este signo, seleccionar una de varias alternativas. Asterisco, comentarios. Arroba, identificar el campo clave para un almacenamiento. Y este signo, que es como un palito, es el que separa las opciones alternativas en la construcción. En este momento podemos ver unos ejemplos de cómo se puede ver visto esos signos de diccionario de datos. Nombre, título de cortesía más nombre más el segundo nombre más apellido. Título de cortesía. Esta corchea podemos colocar señor, señora, doctor, profesor, etc. Nombre, carácter legal dentro de la corchea. El segundo nombre también le colocamos igual al apellido igual. En estos momentos podemos ver cómo se puede solucionar el diccionario de datos. Por ejemplo, A es el resultado de B más C. Peso lo podemos seleccionar con un asterisco, que puede ser el peso del paciente al ser admitido al hospital. Esto lo solucionamos de la diferente manera. Asterisco, unidades es igual a centímetros, escala 20, 200 asterisco. Contenido. En un diccionario de datos
se encuentra una lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Algunos y los más importantes son datos elementales, flujo de datos, almacenes de datos, procesos, entidades externas. Los datos elementales es la parte más pequeña que tiene significado en el sistema de información. Se puede combinar varios elementos de datos para hacer una estructura de datos, por ejemplo, nombre, dirección, ciudad, teléfono, etc. El flujo de datos. Las características de los flujos de datos. Name es el nombre del flujo de datos tal y como aparece en el PDF. Alias, otro nombre con el que se puede reemplazar el nombre. Descripción es el que describe el flujo de datos y su propósito. Description es el punto final del flujo de datos en el PDF. Almacenes de datos. Las características son las que describen en el almacén de datos o data store son. Utilizando estos ejemplos, name, el nombre del data store, alias, el otro nombre del data store. Descripción es el que describe al data store y su propósito. Procesos. El procedimiento se documenta para cada función primitiva, se incluye de la siguiente manera. Para el nombre, le agregamos process name or label, que es el nombre del proceso como aparece en el PDF. En la descripción, purpose of description, que es un resumen del propósito general del proceso. Input date flows son los nombres de los flujos de los datos que se entran al proceso. Output data flows son los nombres de los flujos de datos que salen del proceso. Process description se explican los detalles del proceso. Entidades externas son las características que describen son name, alias, description, input date flow, out date flow. Estos son los ejemplos que se utilizaron. Conclusiones. Los sistemas de diccionario de datos sirven para mantener información relativa al hardware y al software, la documentación y los usuarios del sistema, así como otra información pertinente para la administración del sistema. Es un catálogo accesible para el usuario de datos relacionados con la base de datos. Muchas gracias.